Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Timoteo, primera, capítulo 4, del 13 al 16. Y damos lectura a la palabra de Dios, que dice así: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Amado Señor, estamos completamente incapacitados de poder comunicar tu palabra y hoy te rogamos que nos ayude y que nos des ese permiso, Señor, para poder hablar de tu palabra tan poderosa que transforma y transformará la vida de las personas. Señor, ayúdame a ser tu instrumento en tu mano, Señor. Y también te ruego por cada uno de los que está en este lugar, Señor, que tú abras sus ojos espirituales y sus oídos para entender y obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Dios les bendiga. Siempre decimos que es un privilegio poder estar en este lugar y Dios nos permite enseñar su palabra. Damos gracias por eso. Hoy estaremos viendo esta sección y la vamos a hacer de una forma expositiva, ya no será un tema, sino de una forma expositiva. Trataremos de explicar, con la ayuda de nuestro Dios, estos 4 versículos que encontramos en Primera de Timoteo. Pero antes de empezar, me gustaría hablar un poquito de Timoteo. Timoteo es el colaborador de Pablo. Pablo lo describe como su hijo en la fe. Pablo lo describe como un hombre de un carácter especial. Pablo dice de Timoteo que no tiene a nadie a su alrededor tan interesado por los otros y por lo de Cristo como es Timoteo. Pablo da testimonio acerca de Timoteo. Y lo podemos ver en las cartas, lo podemos ver en el libro de los Hechos. Timoteo ha sido un gran ejemplo de amor, del amor de Jesús, un gran ejemplo hacia el servicio de los demás. Timoteo era una persona que se interesaba genuinamente por servir a sus hermanos, por la obra de Dios, sin buscar su reconocimiento de los hombres, sin buscar nada de las personas, simplemente servir a Dios sin esperar nada a cambio de nadie, servir a nuestro Dios. Y Pablo da testimonio de él. Pero Pablo deja a Timoteo en Éfeso, donde él se encuentra, para una tarea especial, para una tarea que se le ha encomendado, para una misión, para poder llevar a cabo esa misión. Hay ciertas cosas primarias y esenciales en las cuales Timoteo debe ocuparse. Para poder llevar a cabo esa misión, Timoteo debe ocuparse en algunas cosas. Y eso es lo que estaremos viendo en esta noche. Las cosas que Timoteo tenía que estar ocupado. ¿En qué tenía que estar ocupado Timoteo? Para llevar a cabo esa misión. Para llevar a cabo lo que se le había encomendado de parte del apóstol Pablo. Y ahí, en su Biblia, versículo 13, comenzamos. Dice de la siguiente manera, versículo 13: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, podemos notar que tiene el deseo de ir a ver pronto a su amado hijo, Timoteo.
tiene el deseo, tiene esas ganas de poder reencontrarse con su hijo en la fe. En el capítulo 3 de esta misma carta, el versículo 14, nos habla también de este deseo. Y nos dice: esto te escribo, esta misma carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo tiene un deseo de encontrarse con su hijo amado en la fe, Timoteo. Y entre tanto que voy, le dice, entre tanto que tengo la esperanza de ir a verte y de encontrarme contigo, Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, tenía el privilegio y la responsabilidad de guiar a la iglesia, de pastorear a la iglesia. Como sabemos, él estaba a cargo en ese lugar y tenía esa gran responsabilidad. Él era el que ministraba en ese lugar, era el encargado de ese lugar. Por eso justamente el apóstol Pablo le habla directamente a él, no a cualquiera, sino a él, primeramente. Y le dice: ocúpate, Timoteo, ocúpate, Timoteo. La idea de esta palabra, ocúpate, tiene el sentido de que continuamente él debía prestar atención a estas cosas. No solamente en un periodo de tiempo, no solamente unas horas de la semana, sino constantemente. Y él debía ocuparse en esto. No solamente en el acto de enseñar, no solamente en su estudio, en su preparación, sino en toda su vida. Completamente, él debía estar dedicado, ocupado en estas cosas. Completamente, en todo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabemos por qué hay tanta confusión hoy dentro de las iglesias? Que vemos, que escuchamos. Vemos que hay tanta confusiones dentro de las iglesias, porque aquellas personas que tienen la responsabilidad dada por Dios de alimentar y de guiar a la iglesia, no están dedicados a las cosas que Dios dice en su palabra que deben ocuparse. Están ocupados en la política, hoy lo vemos mucho, eso lo hemos charlado, lo hablamos. Están ocupados en programas para mantener a las personas dentro de las iglesias, ocupados en distracciones, ocupados en cualquier tipo de cosas. Hermanos, yo he visto una predicación hace poco y predicaban 10 minutos, 15 minutos y hacían un show de magia dentro de las iglesias. La palabra no es central, ocupado en otras cosas. Hermanos, si tú quieres ver una iglesia bíblica, una iglesia que está siguiendo los parámetros y principios y mandamientos que Dios nos establece, una iglesia que está dedicada a ocuparse en lo que debe ocuparse, debes mirar primero a aquellos que están delante, aquellas personas que tienen el privilegio de poder alimentar a las personas con la palabra de Dios. Si esas personas están ocupadas en lo que Dios dice que deben estar ocupadas. No en tonterías, no en cosas secundarias, no en cosas que no son provechosas para el crecimiento de la iglesia. Timoteo tenía que ocuparse de 3 cosas primarias. Y el apóstol Pablo le dice y le exhorta en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 3 cosas primarias dentro de la iglesia. De esto, Timoteo, tú tienes que ocuparte completamente. La lectura se hacía, era un acto público de adoración en la iglesia, se hacía público dentro de las sinagogas, dentro de las iglesias, obviamente porque ellos no tenían Biblia como nosotros, tenían manuscritos. Ellos no tenían Reina Valera, como la tenemos nosotros, lo estuvimos hablando ayer en el seminario, ¿va el pastor? No andaba Timoteo, Pablo con su Reina Valera, no, habría rollos. Y Timoteo debía estar encargado de hacer la lectura públicamente, cuidadosamente. Tenemos un ejemplo de nuestro Señor
ahí en Lucas capítulo 4, versículo 16, cuando él dice que abre el rollo de Isaías y lo lee, lo expone delante de las personas dentro de la sinagoga. Algunos dicen que esto estaba acompañado con otros pasajes bíblicos y se hacía una especie de lo que nosotros llamamos hoy predicación expositiva. Explicar, darle sentido a esa lectura para que los demás pudieran entender. Y tenemos un ejemplo de eso. En Nehemías capítulo 8, del 1 al 8, vamos a leer solamente un versículo, pero ahí Esdras explica esa porción de las Escrituras, explica todo lo que necesita ser, o da a entender todo lo que necesita ser aclarado para que las personas puedan entender. Miren el versículo 8 de Nehemías, 8:8. Dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Exponían la palabra de Dios, la leían y explicaban, le daban el sentido a la palabra de Dios. Y de esto debía ocuparse Timoteo. Y lo segundo que Timoteo debía ocuparse era en la exhortación. Timoteo debía exhortar. ¿Cómo es esto? Bueno, Timoteo debía exhortar a la congregación. ¿De qué sentido? Bueno, él tenía que llamar a la congregación a aplicar las verdades de Dios. Eso tomaba forma de amonestación, pero también tomaba forma de advertencia, de consejo, de consolación. Esa es la tarea que tenía Timoteo. Esa es la tarea que la iglesia tiene que tener. Personas que llamen a obedecer la palabra de Dios. Y tercero, ocúpate de la enseñanza, le dice. Esta palabra aparece 15 veces en las epístolas pastorales y implica una explicación sistemática de la palabra de Dios. Esto puede ser también o a una sola persona, tipo un discipulado, o quizás personas reunidas dentro de una casa explicándole las Escrituras. Todo el consejo de Dios, sistemáticamente. Esta es la tarea de Timoteo. Esta es la tarea que Pablo le exhorta y le anima a que él debe hacer dentro de una iglesia. Quizás ustedes están pensando, este texto no nos aplica de ninguna manera, está hablando a un pastor, a un líder, a aquellas personas que están liderando dentro de la iglesia. Yo no tengo esa responsabilidad de parte de Dios. No estoy encargado en la iglesia, no estoy encargado de enseñar, no estoy ocupado en el liderazgo, nada, Dios no me ha llamado a eso. Pero ¿qué si el Señor lo quiere hacer? ¿Qué si el Señor pone ese deseo, como dice las Escrituras, del obispado? ¿Qué si el Señor pone ese deseo de poder enseñarles a otra persona? Debes prestar atención a estas cosas. Debes estar ocupado en lo que Dios dice que debemos ocuparnos. Si no, fracasarás, como vemos. Muchas iglesias fracasan por no ocuparse en lo que Dios dice que debemos ocuparnos dentro de las iglesias. Avanzamos ahí en nuestro versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nuevamente, el apóstol Pablo está animando a Timoteo a no descuidar ese don que había en él. Había un don en él. Y Pablo le dice, no lo descuides. Pablo está reconociendo que Timoteo está capacitado para la obra del ministerio. Pablo está reconociendo que él tiene esa gracia y ese don, esa habilidad dada por Dios para liderar a la iglesia. Timoteo, tú no puedes descuidar este don. Tú tienes que ejercerlo, tú tienes que ponerlo en práctica. El don se te ha sido dado para edificar a la iglesia, no para ti mismo. Tú no puedes tomarte el atrevimiento de descuidar ese regalo que Dios te ha dado para servir a la iglesia. No descuides, Timoteo. Pensemos un minuto en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de haber sido liberado en su primer encarcelamiento en Roma, ¿qué hace él? Visita
varias de las ciudades en las que él estaba ministrando, en las que él había enseñado, predicado la palabra de Dios, incluyendo Éfeso. Y es en ese mismo lugar a donde deja a Timoteo. ¿Para qué? ¿Para qué deja a Timoteo ahí? Bueno, para que él se enfrentara con los problemas que había dentro de la iglesia en Éfeso. Le manda a que nadie enseñe, que no permita que nadie enseñe diferente doctrina. Le manda a corregir el desorden en la adoración. Para levantar obispos, diáconos calificados, él le da ciertos requisitos, cierta tarea. Para ser ejemplo de los demás. Esta es la tarea en la cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Por eso Timoteo no podía descuidar de su don. Por eso Timoteo no se podía dar vacaciones en el ministerio, en el sentido de poder guiar a la iglesia. No es que no se pueden ir vacaciones, pastor. Sí, no se podía descuidar de esa obra que Dios había hecho en él. Y esa obra que te fue dada, le dice, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es interesante lo que hace el apóstol Pablo acá. En primer lugar, le recuerda su don. En segundo lugar, le recuerda que ese don había sido profetizado. Miremos ahí en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 18. Le recuerda su don, le recuerda que fue profetizado. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Esto es lo tercero que le recuerda. Le recuerda que su don había sido profetizado. No nos dice qué don tiene Timoteo, pero obviamente es el don de enseñanza, de evangelización, el don del liderazgo. Es una mezcla. Pero tampoco nos dice en dónde fue profetizado y quién fue el que profetizó. Lo que sí nos dice es que eso se cumplió. Timoteo, no puedes descuidar de este don que Dios te ha dado. Nosotros somos testigos, quizás pudiera estar diciendo el apóstol Pablo, somos testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida, Timoteo. No puedes descuidarlo. Pablo le está, en otras palabras, le está instando a permanecer fiel a su llamado, al llamado de guiar a la iglesia. Permanece, Timoteo. Quizás una cosa para destacar: en nuestros tiempos no tenemos un llamado de esta manera, quizás como algunos creen. Ninguna revelación especial, nada místico, nada se nos aparece. Dios pone el deseo hoy pone el deseo de guiar a la iglesia, pone el deseo. Si Dios quiere a un hombre en el ministerio, lo va a hacer, poniendo ese deseo. Lo capacitará primero y le abrirá puertas para que él lo pueda hacer. Pero nada místico, como hoy lo vemos. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A este punto debería estar resonando estas palabras en la mente de Timoteo. Timoteo, ocúpate en estas cosas. En todo lo que el capítulo 4 nos dice. Todo, exactamente todo. No en estas tres cosas que hemos visto. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Sino todo el capítulo 4. Desecha las fábulas. Ejercítate para la piedad. Trabaja duro. Sufre oprobio. Ocúpate en ser ejemplo de los creyentes. Ocúpate en ser ejemplo en conducta, amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ocúpate en la exhortación, la enseñanza. Timoteo, ocúpate, resonando en su mente una y otra vez. Timoteo, ocúpate en estas cosas. Y no solo eso, sino que permanece en ella. Permanece, Timoteo. La idea es, estate en ella. Es una frase que denota
estar sumergido. Timoteo debía estar completamente consumido en esta tarea. El apóstol Pablo le exhorta, le anima a que constantemente él debía ocuparse en esto. Hay algo central dentro de la iglesia y esto es en lo que tú tienes que estar sumergido, Timoteo. Porque al hacer esto, el aprovechamiento te va a hacer manifiesto a todas las personas, a todos. Otras versiones dicen para que tu aprovechamiento sea evidente, que puedan ver. Otra dice, de modo que todos puedan ver que estás progresando, Timoteo. Seguramente cuando la iglesia vea el avance de Timoteo en la obra del Señor, el progreso de Timoteo en su carácter, iba a imitarlo, porque eso es lo que solemos hacer, imitar. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, nos dice, si usted quiere buscarlo ahí, si no yo se los leo, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pérez Millo dice, de acuerdo a este pasaje, dice, considerad la totalidad de su vida y imitad la doctrina, la palabra de Dios que no cambia. Imitad, que sean dignos de imitar. Todos, cada uno de nosotros, cada cristiano ha sido llamado a crecer. Todos estamos llamados a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. No solo a las personas que se paran detrás de un púlpito, no solo a las personas que tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia, todos, absolutamente todos, somos llamados a parecernos más a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, parecernos más a Él. Todos estamos llamados a crecer en un progreso espiritual, no a estancarnos. Y cuánto más nos ayuda, ¿no? A cada uno de nosotros cuando vemos a personas temerosas de Dios, que aplican lo que Dios dice en su palabra, en lo que deben ocuparse, cuánto más nos ayuda de ver personas como esa en el ministerio. Personas que están sumergidas en la tarea que Dios le ha encomendado. No en tonterías, sino en lo que Dios dice que deben ocuparse. Cuánto más nos ayuda a nuestro crecimiento, a nuestra santificación, el ver personas que aman al Señor. Alguien puede decir de ti, escucha hermano, alguien puede decir de ti que hay una obra de Dios en tu vida, que hay un progreso, que estás creciendo en tu vida espiritual, en el entendimiento de la palabra, en tu relación con Dios. ¿Alguien puede decir de ti eso? A los que estamos casados, ¿le preguntas a tu esposa? ¿O al revés? Las esposas le preguntan a sus maridos si ven el crecimiento de ese progreso que la Biblia nos manda a cada uno de nosotros. ¿Las personas que sirven pueden ver tu progreso? ¿O sigues estancado de la misma manera que hace 3 años atrás, 2, 10, 15? ¿Que tu carácter sigue siendo el mismo que hace años atrás? ¿Que tu relación con los demás no ha cambiado? ¿Que sigues teniendo la misma relación con el pecado, con el dinero? ¿Que no ha cambiado? Sí, igual. Si esto está pasando, hay algo grave en tu vida espiritual. Debes detenerte, no seguir avanzando, porque algo está mal. Hay un problema grave en tu vida espiritual. Detente. Quizás te estás ocupando de otras cosas, en lo que Dios dice que no debes ocuparte. Quizás estás prestando atención a otras cosas que no te ayudan en el progreso. En el progreso de tu santificación. Quizás eso deberíamos chequearnos, examinarnos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Literalmente significa presta atención en ti. Presta atención en ti, Timoteo. Debes estar examinando tu vida, prestando mucha atención a ti mismo, de continuo. De continuo debes estar prestando atención a tu vida espiritual. Pablo anima a Timoteo nuevamente y le exhorta a tener un cuidado sano de sí, a tener un cuidado de su vida delante de Dios. ¿Cómo él está? ¿Cómo estoy delante de Dios? Tienes que examinarte, le dice. Tu vida delante de Dios y tu vida delante de los demás. Charles Spurgeon decía, les leo una cita. Habla de un pastor que predicaba bien y vivía tan mal que cuando subía al púlpito todos decían que no debía bajarse de él. Pero cuando se bajaba, todos decían que él no debería subirse nunca, jamás. Una división así en la vida cristiana, pues, en una vida de cualquier persona puede ser aceptada en el mundo, quizás. Sos una persona acá y después afuera. Pero dentro de la iglesia no. Dentro del cristianismo esto no puede ser. No es apropiado para un cristiano real, un cristiano que ama al Señor. Mucho menos a una persona que está encargada de liderar a la iglesia. Mucho menos. Este es un llamado a estar vigilante, a cuidar de nosotros mismos, a orar, a perseverar fiel en el camino de Dios, a vivir en santidad, en amor, en ser ejemplo de los demás, pero también a cuidar de la doctrina, de no caer en el error y no hacer que otras personas caigan en el error. En otras palabras, Timoteo, en ti está todo el potencial para hundir la barca. Esa barca que tú estás conduciendo está el potencial en ti para hundirla, para echarlo a perder todo. Y cada uno de nosotros tenemos ese potencial, para echarlo a perder todo. Por eso deberíamos examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Nuestro ejemplo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Para tener cuidado de la doctrina, primero, Timoteo, tienes que tener cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo, después de su conversión allá en Damasco, algo notable en él es que ha defendido de la doctrina quizás como ningún otro. Tú puedes ver en sus cartas, tú puedes ver en el libro de los Hechos una y otra vez él defendiendo la doctrina y no rehusándose en enseñarla. Y uno de los propósitos, hermano, principal, el por qué el apóstol Pablo le deja a Timoteo en Éfeso, es precisamente para esto, para defender la doctrina, para que nadie venga de afuera y enseñe cualquier pavada. Timoteo, tú debes evitar eso. Timoteo, ten cuidado de la doctrina. La sana doctrina es sumamente importante, no solo para desenmascarar a los falsos maestros, no solamente para saber entre el bien y el mal. La sana doctrina es el fundamento de la iglesia. Es la base, es lo que nos sostiene. Una mala doctrina en la iglesia produce una mala conducta, una mala manera de vivir, una mala manera de pensar acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso hace la doctrina mala. Si desde abajo arrancamos con una mala doctrina, estamos en el horno. Nuestra vida, nuestra conducta van a reflejar eso que estamos alimentándonos. Por eso, Timoteo, ten cuidado de la doctrina, porque es el fundamento, es la base que tú estás construyendo. Por eso es importante, hermano, escudriñar la doctrina, tener cuidado de ella. Dice Paul Washer, no nos creamos que este pasaje dice que nos va a llevar quizás el escudriñar la doctrina, llevar 4 años de un seminario, 5 años de un seminario. No
no quiere decir eso. Cuidar la doctrina nos va a llevar toda la vida. Contender ardientemente por la fe nos va a llevar toda la vida. Ten cuidado, Timoteo, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te fijas, hermano, ahí con cuánto énfasis el apóstol Pablo en sus palabras, el énfasis que le da? Timoteo, ocúpate en esto, persiste esto manda y enseña, esto, Timoteo, esto es importante. No hay otro mensaje, no hay otra cosa que tú puedas enseñar. Esto, Timoteo, es en lo que tú debes ocuparte, persistir. Esto es necesario para la iglesia. No hay otra cosa, Timoteo. Una cita del pastor John MacArthur dice: la gloria de Dios no se empequeñece ni se disminuye de ninguna manera porque Él utilice instrumentos humanos en la obra divina de salvar almas. No se disminuye. Más bien Él se realza porque Él hace útiles a los que son tan débiles y ennoblece a los que son tan viles. Pero siempre y cuando tengas prioridad de tener cuidado con la doctrina. Así podrás ser usado por Dios de una manera efectiva. Cuando abras tu boca, cuando traces correctamente la doctrina, los que te escuchan producirás vida. No porque hay algo en ti, sino porque la doctrina, la palabra de Dios, el evangelio es lo que salva a las personas. Y serás usado por Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Los que te escuchen. Producirá vida para ti. No en el sentido de que Él se iba a salvar a sí mismo, sino que la obra de salvación poco a poco terminará cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Pero la doctrina es lo que le iba a mantener. ¿Vamos bien con el tiempo? Bien. Terminando. Si algún día Dios en su misericordia te llama a la tarea de guiar a la iglesia, o si en su gracia te permite de alguna manera edificarla, influenciarla para que ella sea más parecida a nuestro Señor Jesucristo, si Dios te concede eso. O tal vez, quizás acá hay muchos predicadores, pensando en cada uno de ustedes y mío mismo, obviamente, que enseñamos, que predicamos. No olvidemos jamás el llamado solemne que Dios nos hace en su palabra, que nos dice en lo que debemos ocuparnos. En lo que Pablo le dice a Timoteo, en lo que debemos permanecer, en lo que debemos perseverar. Eso es lo que necesita la iglesia. No nuestras ideas, no nuestros chistes, no es nuestra forma de hablar, de pensar. Necesita lo que la Biblia dice que necesita la iglesia, lo que Dios dice. Ocuparnos, enfocarnos en eso. Y recuerda, hermano, que la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo y Él ha dado su vida por ella. Debemos cuidarla, debemos amarla, debemos protegerla. Él ha derramado su sangre por la iglesia. Le ha costado su propia vida. Y debemos enfocarnos en lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y esto, por último, quizás debería llevar a nuestras vidas. Un texto como este debería llevar a nuestras vidas a rendirnos a Dios en oración y rogarle a Dios por aquellas personas que nos ministran, con esas personas que están a cargo de la iglesia, por nuestro pastor. Deberíamos ser quebrantados por la palabra de Dios y rogarle a Dios que ellos permanezcan fieles a lo que Dios dice en lo que deben ocuparse. Dios le bendiga, hermano. Que Dios nos ayude en esta tarea, a cada uno de nosotros. Oramos. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Somos golpeados cada día por ella cuando la examinamos.